Hola, ¿qué tal? Esto es Historias de Cine. ¿Recuerdan ustedes cuando íbamos a ver Una de Romanos? Aquellas sesiones matinales de los domingos que normalmente nos metían 2 películas por el precio de una y acabábamos todo el mundo gritando allí enfervorizados. Pues más o menos de eso vamos a hablar hoy, en el programa que tenemos preparado para que ustedes se sientan como invitados a una tertulia entre amigos, porque al fin y al cabo lo que nos hemos reunido aquí somos 4 amigos. José María Sesé, doctor en Historia Moderna Contemporánea, profesor de la Universidad Católica San Antonio de Murcia. Juan Ramón Carbó, doctor en Historia Antigua, en este caso, también profesor de la Universidad Católica. Y Álvaro Berrocal, filósofo y otras muchas más cosas, profesor también de la universidad. Y el que les habla, José Jesús García. Bueno, pues de eso vamos a hablar, de Una de Romanos, pero quizá a lo mejor empezamos antes, nos vamos un poquito a Grecia. La idea es la siguiente: seguro que cuando han visto películas de materia histórica han visto batallas. ¿Cómo sabemos qué batalla está bien presentada, cuál no está bien presentada, dónde hay aciertos, dónde hay fallos, dónde está el buen trabajo del realizador a la hora de montar toda esa escenografía, cuáles son las que se nos quedan en la retina y por qué? Entonces, a mí me gustaría sugeriros un punto de entrada: el desembarco en Troya con miles de naves, que cuando uno lo ve todo el mundo dice inmediatamente eso no puede ser. Pues yo tuve la paciencia un día de parar el DVD y empezar a contar las naves, y no llega al centenar. Realmente, cuando las fuentes sí que nos hablan en ocasiones de centenares de naves. Lo que pasa es que sí que está mal representado el tipo de nave que aparece en la película. El tipo de nave que aparece, Tirremes, Cuatirremes, Inquirremes, son bastante posteriores a esa época arcaica de Grecia, que es la de la guerra de Troya, donde las naves serían muchísimo más pequeñas de los que aparecen en la película. Pero en cuanto a la cantidad de las naves, no es ninguna exageración. De hecho, habría más de las que aparecen en la imagen, en realidad. Es que Brad Pitt avanzando, ¿no? Rápidamente. Eso ya. El primero en llegar. Es lo curioso, ¿no? Que uno siente inmediatamente como una exageración y resulta que es de los pocos datos fieles a Homero, el de esa masa de barcos que se le echa encima a los pobrecitos troyanos. Y sí, porque en cambio el tiempo de la guerra lo reduce a nada, unos meses, ¿no? Poquísimo. De 20 años nada. Y encima cambia al final. Además. Sí, cambia al final. Sí. Hay una curiosidad, yo no sé si vos, imagino que seguro que lo habéis oído, la idea de que el famoso caballo de Troya en realidad es una alusión a las naves, a esos aparatos de madera cuyo vientre va lleno de soldados, que de alguna manera se convierte poéticamente en el caballo del que salen por la noche. Yo he leído en algún caso que, por supuesto, no hay tal caballo, pero es el cambio literario que nos remite a esos barcos de madera llenos de soldados que están dispuestos a meterse en la ciudad a sangre y fuego. Ese simbolismo que tiene el caballo, de hecho, es un animal consagrado a Poseidón. Poseidón también es el dios griego de los mares, de las aguas. Las naves es el protector de toda la navegación, con lo cual pues está todo relacionado intrínsecamente, desde luego. Sí, de hecho, el caballo está realizado con los restos de las naves, con lo cual está todo relacionado. Sí que hay una cosa que yo creo que la película, plantea, pero quizá no con suficiente insistencia, que es el duelo. O sea, el hecho de que toda la Ilíada está llena de estos debates, estos, como llaman, estas monomaquias, tú contra mí, en el plan, esa ética del guerrero homérico que se lo juega todo, tal. Ahí sí que hay duelos, pero quizá salvando el del famoso Brad Pitt que deja seco al canalla ese gigante de un golpe y se queda tan fresco como si no hubiera hecho nada, no tiene el peso que realmente tiene en la literatura, porque de alguna manera refleja lo que los griegos pensaban acerca de lo que era ser glorioso, de ser capaz de enfrentarte a otro héroe y derrotarlo. Bueno, hay otra cosa que la película no saca, que es el tema de los dioses, porque en todas esas batallas son clave la intervención de los dioses, y como la película es en ese sentido laica total, pues es imposible que Atenea pueda intervenir a favor, y hay veces que incluso esconden al que está a punto de perder, ¿no? Para que no pierda, etcétera, ¿no? Toda esa idea de lo que es propiamente la Ilíada no está reflejada en la película, ¿no? A mí me parece interesante esa escena que habéis descrito de la llegada de los barcos. Yo creo que es una escena bastante bien realizada, es una escena muy bonita, pero me parece especialmente interesante la película, pues tiene también que ver con los duelos, que no es una película excesivamente bien coreografiada.
a nivel de lucha con espadas. Es una película en la que la forma de luchar no se adapta al armamento que portan ni a la forma en la que tenemos referencias en que luchaban los guerreros de la época. Y desde luego que eso, bueno, es grave, pero siempre se puede considerar una licencia poética. Pero una de las peores cosas que sin duda tiene la película es que son batallas, son luchas de espadas sin intención. Son esa típica lucha de espada de película que yo siempre había asociado con la serie B, ¿no? Que de esos guerreros que luchan aquí arriba, un corte aquí arriba no sé qué intención puede tener, pero obviamente no decapitar al enemigo. Y entonces eso es una cosa de la que adolece la película gravísimamente. O sea, no son buenas las escenas de batalla. Yo cuando era pequeño pensaba que las luchas de espadas había que chocar primero. Arriba, claro. Había que estar chocando un buen rato. Una cosa como de cortesía, ¿no? Claro, que yo veía en Robin Hood y todo eso. Antes de matar al otro, antes de entrar había que estar chocando, y si no chocaba. Sí, Por cierto, cuando fui al alférez en la mili y me dieron por primera vez el sable, con el otro alférez de la IMEC estuvimos un rato haciendo, porque era como lo que se llevaba. Pero además es que ese es un fallo del realizador o del director, porque yo la verdad es que de eso sé muy poco, porque si la película es tan plana, te fijas en el fondo. Claro. Sí. Como no te capta la atención, te fijas en el fondo y efectivamente ves a personajes que deben estar más aburridos. Deben estar más aburridos, los pobres están ahí dándose paraditos. Y las luchas épicas son acrobáticas hasta lo absurdo, con saltos, con giros, ofreciendo la espalda. Un personaje, aquellas típicas películas de espadachines de los años 40, que el espadachín se da la vuelta, un guerrero no ofrece su espalda, ¿no? al hierro del enemigo. Y en esta película, pese a que ha habido mucha historia del cine bélico y que ya conocemos el cine bélico japonés, que yo creo que en cuestión de espada es brillante, después de haber pasado por todo eso, sigue ofreciendo esos clichés de esa lucha llena de saltos que parece que va a entrar a matar como si fuera una estocada taurina, o esas vueltas con la espada enseñando la espalda totalmente, que es muy ridículo y se ve muy falso, y que hacen que la película no llegue a dar una sensación de combate, de realidad y de belicismo real. Fíjate que ayer me enteré por un episodio de una serie de televisión de cómo se llama a esa situación en la cual la película consigue hacer que no veas algo que es increíble, que es suspensión de la incredulidad. Entonces, claro, si no lo consigue, dice, no me lo creo, no me lo creo y no me lo creo. Sin embargo, hay veces que cosas que son claramente efectos visuales, decorativos y que no pretenden convencerte de nada, producen el efecto contrario, que sí que te engancha, que puede ser un poco lo que pasa con 300, ¿no? O sea, que tiene tal carga visual que consigue centrarte y hace que te olvides un poco, y a mí me da la sensación de que, no lo sé bien, pero 300 tiene bastante detalles históricos que no están mal cuidados. Enlazando con lo que estáis diciendo ahora mismo de cómo era el combate real de la infantería antigua, el combate normal, que no es espectacular, y eso que en algunas ocasiones sí que hay escenas un poco más acrobáticas también en 300. El combate de la infantería espartana, esos óplitas cerrados detrás de sus escudos, y la lanza ahí, golpear y escudarse, golpear y escudarse, golpear y escudarse. Eso no es espectacular, pero es lo que era. Claro. Incluso... Y los romanos luego hacen lo mismo, detrás del escudo y a golpear con el gladio, que es así, no un golpe Está muy vertical. bien hecho el inicio de Gladiator, de la tortuga avanzando. No, yo creo que esa secuencia es brillante. Es una primera 20 minutos, media hora espectacular, lo mismo que en El Soldado Ryan. Merece casi por toda la película. Sí, aparte que históricamente está bien ambientada, te hace olvidar que el personaje... Mucha gente sale creyendo que el personaje es real, es histórico. De hecho está inspirado, ¿no? En un máximo pero te preguntan a veces, oye, ¿tú qué sabes de esto? Este tío existió, ¿no? Dice, no, es una invención, está bien arropado. Está muy bien ambientado, incluso el bosque, la nieve que va cayendo. Está el bosque de Teutoburgo sería la referencia. Bueno, un poco posterior. Realmente esto habría sido en la zona de Hungría, porque son las guerras marcómanas de Marco Aurelio. Eso no tiene que ver con la Germania occidental, que sería lo de Teutoburgo y todo esto, pero vamos, para el caso sea lo mismo. Lo que no está bien hecho es un ataque de caballería en el bosque. No, es un ataque de caballería romana en el bosque. No. Y de así casi como ningún tipo de los caballería. arqueros sirios, que sí que aparecen, por ejemplo, como tropas auxiliares romanas, están bien representados con su propia armadura, su propia equipación, sus propias características, la barba rizada, todo eso sí que lo mantenían, eso sí está presente. Por cierto, hablando de la batalla del bosque de Teutoburgo, una película reciente bastante mala que se llama La Legión del Águila,
refleja cómo fue la batalla en otra batalla distinta, Sí. como las legiones romanas que van por un camino le atacan desde la... Muy bien, también una película que si coges esos 10 minutos es sensacional y luego olvidas todo el resto, pero suele ocurrir en No, y alguna- aparte, lo comentábamos antes de entrar, que las últimas películas de romanos que se han producido van un poco en esa línea, ¿no? Sí. Porque no son buenas películas, buscan a lo mejor 2, 3 escenas muy impactantes, pero la trama se te cae de las Y manos. todo en Britannia. ¿Eh? Y Sí. todo en Britannia. Que era lo que, Centurión, por ejemplo. lo que no ocurría con el cine épico antiguo, producción anglosajona. que Efectivamente. tenían unas tramas buenísimas, aunque se Efectivamente. inventaban ahí y la lucha no era verdadera y tal, pero el cine épico realmente para que sea bueno tiene que juntar ambas cosas y es difícil. Sí. También son producciones que hay que entender que creo que están envueltas en un contexto de reivindicación de territorios nacionales, Sí, etcétera, etcétera, y son películas hechas por británicos en los que hay que dejar a los bárbaros británicos estupendos. Entonces son películas un poco hechas a sacrificio en aras de eso. Es verdad. Y sobre 300 sí que hay una cosa muy interesante, porque fijaos que es una película que no tiene pretensiones históricas, es un TVO, Ninguna. es un cómic. No tiene pretensiones históricas. Y sin embargo, tiene el enorme beneficio de que quienes hicieron el cómic, quienes hicieron el storyboard del cómic, habían consultado, esto es una cosa que hacen la gente que se dedica a lo visual, habían consultado, por ejemplo, los dibujos en las vasijas y lo que los japoneses llaman los kamae, en Occidente llamaríamos las guardias de los guerreros, con el escudo hacia atrás. Las guardias, los distintos cambios de guardia son perfectos. Sí, está muy bien. O sea, están muy bien documentados, son una maravilla. Y en eso creo que es infinitamente superior a Troya. Hombre, a mí Hombre, me, no, a mí me comparación mata posible. el Jerjes ese Bueno, drag queen. Bueno, sí, drag queen total, sí. Eso es Me mata. horrible. Aparte que queda fatal. Queda fatal. Los persas ya, vamos, Irán Sí, puede sí, organizar sí. una guerra. Pero eso cualquier ya día no de es estos. el cine, es el cómic. Efectivamente. Es el cómic, sí. Pero es así. lo más interesante que da de 300 también sea esa influencia de las historietas, de los TVOs o cómic actualmente, ¿no? Sobre el cine, porque el cine ha influido muchísimo. Sí. Hay ahora mismo cómics que están influenciados por el cine y que tienes una viñeta que es la cara de un tío, los ojos. Sí. Tal. El otro día veía uno que se llama Durango, que es una pura película del oeste de la época de, no sé, de Sergio los años Leone. 70, de Sergio Leone, de los años 70-80. Entonces es muy llamativo esa doble influencia porque ahora el cómic está influenciando al cine y de hecho es una película totalmente sacada de la historieta. Sí. Hay un detalle en 300 que a mí es de los que más me gusta comentar luego en clase, que recordáis esta escena en la que ya cuando la cosa está muy mala, y que hay una nube de flechas de los persas, Sí. hay uno de los espartanos que dice, hombre, menos mal que nos habéis tapado el sol porque estábamos pasando aquí un calor que nos derretíamos, esa chulería espartana que ha pasado la historia, eso está sacado de las fuentes. Sí. Eso está, sí, eso hay un historiador ¿Heródoto? que ponía, no creo que sea Heródoto, Lo a ver si, menciona, y luego no me preguntes quién porque ahí mi mente no llega, pero no me suena que fuera Heródoto. Pero sí que hay un historiador que narrando el paso de las Termópilas para presentar esa chulería, gallardía. esa arrogancia que tenían los espartanos, cuenta esto. Es decir, que hubo uno de ellos, da el nombre, por supuesto, para que pase a la posteridad. A mí me vas a asustar tú a mí con flechas, al contrario, me está haciendo un favor, estaba yo aquí, necesitaba un parasol, ahora mismo, Sí. menos mal, gracias, persas, que me habéis puesto el parasol porque estaba ya derretido. Y hay 2 o 3 detalles más de ese tipo que sí que denotan que la base, el cómic, sí ha consultado las fuentes Claro. y las ha la aprovechado. base histórica y el acontecimiento es histórico y hay datos Claro. que son históricos. Claro, que ahora hacer toda la labor de preproducción y de preparación, Sí. consultando, todo ese trabajo que queda oscuro, que luego a la larga tú sabes quién es el personaje, pero no sabes quién es el que se ha dejado los Sí. ojos consultando libros de historia de la moda, de imágenes para reconstruir, que eso Álvaro. Álvaro, tú que has trabajado un poco en ese, ¿qué es lo más difícil? Bueno, lo más difícil es siempre un equilibrio entre lo verdadero y lo hermoso. En un combate en cine o en televisión, que sabéis que yo me he dedicado a eso algún tiempo, sobre todo de espadas, eso es lo más difícil. Porque el especialista, si es un buen especialista y un buen coordinador de especialistas, va a intentar hacer un combate verdadero, verídico, en el que se vea intención, ¿no? En el que se vea ánimo necante, o sea, de acabar con el otro, que es al fin y al cabo de lo que va la guerra. Pero normalmente dirección y producción quieren algo que sea más hermoso, más coreográfico. Esas cosas que decía antes, de girar, dar una vuelta, dar un salto, atacar desde arriba, esas cosas que no se han hecho nunca.
y sobre todo, difícil convencer a producción y a Trezzo de cuáles eran las armas que sí se utilizaban y cuáles las armas que no se utilizaban. Porque normalmente, muchas veces para los propios directores, las armas históricas son decepcionantes con respecto a su idea que tenían en la cabeza, ¿de acuerdo? Un Claymore, estaba viendo ahora mismo a Braveheart. Un Claymore es una espada bastante más fina que la que sale ahí, bastante más ligera. Ahí, aún así, está muy bien equilibrado, porque Braveheart es una de las películas con mejor coreografía de combate que he visto en la historia del cine. Y no solo la coreografía de combate, sino la estrategia y la táctica. Que se vea habilidad táctica y habilidad estratégica, que estamos presentando personajes que se ganan la vida jugándose la vida. En esto siempre digo que los japoneses nos dan sopas con ondas a los occidentales a la hora de hacer este tipo de cine. Entonces es muy difícil ese equilibrio, verdad o hermosura, por decirlo así. Pero cuando se consigue es perfecto. Por ejemplo, hablamos antes, Kagemusha. Kagemusha es una película en la que los combates podrían ser perfectamente combates reales. La intención, además los actores son muy buenos. O Braveheart en el ámbito occidental. Es genial. Más Braveheart yo creo que tiene una escena de gran valor histórico si uno quiere explicar cómo era la guerra antes, porque muchas veces, claro, el director no puede estar siempre sacrificando a que la gente aprenda una lección de historia, porque entonces está hipotecado, es lo que decía Álvaro. Es decir, yo no estoy dando una lección de historia. Entonces ese equilibrio es muy complicado. Tiene que haber un equilibrio. Pero no cabe duda que tiene que saber, alguien le tiene que decir, oye, que esto era de esta manera. Entonces, un ejército en una zona alta, el otro en otra zona alta enfrente y en medio el valle, ese era el escenario de guerra buscado por cualquier ejército de aquella zona, que además no se podía hacer la guerra en cualquier época del año. Acordaos de la expresión retirarte a los cuarteles de invierno, porque en invierno no se podía guerrear de ninguna forma, se buscaba primavera-verano, las nubes de polvo que se formaban ahí debían ser verdaderamente espantosas, y aprovechar la caída para, con ese impulso de esos gritos feroces y eso, burlarse uno de otro, ir calentando un poco. Ya una vez que ya te has tirado para abajo, ya no hay marcha atrás. Ya la propia inercia te lleva a rajarle la barriga al que tienes enfrente. Y realmente lo presenta maravillosamente Braveheart. Y la caballería inglesa, por ejemplo, preciosa. Y la provocación, juega un papel importante. Un poco sucia, se levantan la falda, se ríen del de enfrente. La única pega que le pondría a Braveheart es que inventan las lanzas de las picas de... Sí, por supuesto. Las picas de Flandes unos cuantos años, siglos antes. Pero bueno, salvo eso, es una película bastante cuidada. Y más cuidada de lo que parece, porque como está Mel Gibson, la gente piensa que es menos... No, Mel Gibson, la verdad es que yo, aunque sea... Bueno, lo que ha hecho de Apocalipto es buenísimo. A mí me parece impresionante. Y la pasión de Cristo también tiene... En el ámbito de lo que es escenas que pueden tener con la guerra, que es lo que estamos aquí, hemos saltado un poco, hemos mencionado un poquito Japón, que podemos volver, o sea, porque realmente el mundo de los samuráis además tiene una brillantez escénica impresionante, pero la reconstrucción que propone Mel Gibson de los aztecas en Apocalipto, o sea, es impresionante. O sea, a mí me sorprendió. Buenísima. Durante mucho tiempo yo digo, no, bueno, ya veremos a ver, pero cuando la vi, o sea, me quedé entusiasmado de muchísimos detalles cuidadísimos. Y quizá eso es lo que en la balanza hace que al final termines quedando con unas películas sí y otras no. No sabes muy bien por qué, pero lo que hay de fondo es un trabajo de detalle, absolutamente. Ahora, volviendo al tema de la coreografía y la verdad, y con el mundo oriental, ahora los chinos, porque Kurosawa era genial. Kurosawa era fabuloso. En concreto, la que has citado, Kagemusha Ran, y también los propios Siete Samuráis. Ran es impresionante. Pero esa coreografía también en medio de la lucha y tal es preciosa. Pero, por ejemplo, Shen Yimou, que yo la admiro muchísimo, me parece un directorazo. Sin embargo, en las últimas películas ha pasado de coreografía. Por ejemplo, La maldición de la flor dorada es inverosímil por la manera de hacer muy las aéreo, luchas. ¿verdad? Todo muy aéreo, combates como muy... Sí, bueno, eso viene desde Tigre y Dragón, ¿no? No, pero incluso son una coreografía de cientos y cientos que no se sabe dónde aparecen, que de repente se retiran y que van formando colores y tal, pero no de la medida como lo hacía Kurosawa, sino ahora ya prácticamente un poquito pudiendo más la coreografía que la... Y además es muy interesante porque eso es en mi opinión, una virtud que ha tenido el cine chino, que incluye escenas de batalla, y es que ha recuperado el plano general para el cine bélico. Señor, la cámara al hombro en una batalla multitudinaria es un efecto muy bonito, es un efecto que da una sensación de realidad estupendo, pero el abuso es perderse en la batalla, no sabes qué está pasando, no.
Y eso quizá también El Señor de los Anillos y ese tipo de... que han vuelto un poco a recuperar, y el cine, sobre todo el cine chino, quizá por eso, porque buscan mezclas de colores, movimientos, Sí. Han recuperado un poco la vista general de una batalla, y ver un campo de batalla en una vista general es siempre una forma de entender lo que está ocurriendo. Es el equilibrio, tiene que mostrar lo que está sufriendo la persona que está allí combatiendo, el soldado, enfrentándose a los otros, pero también tiene que mostrar lo que podría ver a lo mejor el rey o el general, que más o menos domina el campo de batalla, e incluso por encima del general, el espectador, el que quiere conocer esa historia, que claro, está en un plano superior, aéreo, casi dominando todo, que conoce todo, está viendo todo lo que sucede. Y además, si os dais cuenta, casi todos estamos destacando películas que además refuerzan todo lo bien trabajado con unas bandas sonoras espectaculares. El cine épico necesita bandas espectaculares. La banda sonora de Gladiator es muy buena. En Kagemusha, antes lo hablábamos, hay un efecto de subrayar esa elegancia, esos movimientos, incluso durante la guerra, en el trance ya de la muerte, de la violencia, con una banda sonora totalmente de contrapunto, muy suave, muy delicada, con lo cual hay un juego y sobre muy todo bonito. en el post batalla, cuando se va viendo todos los caballos y todos los están medio muertos, hay una banda sonora. Que, por cierto, a mí me da la sensación de que ahora la gente se muere mejor en las batallas que antes. Sí. Por cierto, hay una post-batalla increíble en Enrique V de Kenneth Branagh, cuando él recorre todo el campo de la batalla de Agincourt con el No Novice de No Novice, que es una música que va sonando de fondo, que es espectacular, porque ahí la batalla se elude en una elipsis y de repente aparece el campo de batalla. Lo recordaba por lo de Kagemusha. Y ya te ha contado todo lo que te tiene que contar. Sí, pero es que esos son... Ahora, los grandes genios no han sido tampoco muy favorables a las batallas muy históricas. Me estaba acordando de Eisenstein con la famosa batalla de Alexander Nevsky, que está considerada una de las mejores batallas de la historia del cine, pero sin embargo los cascos de los caballeros teutónicos, todo está inventado totalmente. Y me recordaba también de Campanadas a medianoche de Orson Welles, que también inventa ahí una serie de corazas y cosas, pero claro, son visualmente tan bonitas y son tan espectaculares, que son dos películas que a mí me parecen fantásticas, ¿no? Claro, serían películas que se inspiran en un acontecimiento histórico, pero bueno, lo recrean, son artistas, en manos de ellos tienen validez cinematográfica. Y el hecho de que históricamente a lo mejor no rayen a gran altura no le quita el mérito. Más es que estaba recordando por lo de la música, porque Alexander Nevsky tiene música de Prokofiev y justo durante toda la batalla es una música extraordinaria, ¿no? Pero la invención, ahí pasa lo mismo en todas las cosas de gladiadores. Claro. Lo veíamos en Gladiator y dice, vamos a hacer, ¿qué hacemos? Para hacerle más espectacular inventan determinado tipo de cosas, de armaduras, armas. Los romanos tenían, que no sí, efectivamente, sí es que tenían una tipología muy clara y de tipos de gladiadores, y ahí los mezclan para que sea un poco más espectacular, ¿verdad? Y luego, cosas extrañas. En Gladiator aparece una ballesta de mano, no sé si es una pistola ballesta que va girando y entonces puede disparar varias veces. Algo absolutamente. Pero bueno, en el make-off realmente decía la persona que dice, bueno, esto nos hemos tomado una pequeña licencia para darle un poco más espectacularidad. Y luego aparece en un combate de gladiadores allí en el circo de esta provincia extraña de Zucabar, que dice allí en África, que no existió. Aparece aparece una doble espada, no sé si os fijáis, que tiene forma de tijera, y esa sí que era real, por ejemplo, de un tipo específico de gladiador que era el esquisor, el tijera. El tijera. El tijera. Pero por ejemplo, cortador de pelo y era precisamente para cazar la cabeza del contrario contra el muro y luego sajarle, claro. Una pregunta acerca de esto de los famosos gladiadores, que no hemos hablado, que podíamos haber hablado también, de cómo luego las series de televisión están chupando también de todos esos Espartacos. Espartacos, Sacre Arena, la propia Roma. Bueno, a nivel español Hispania y ahora Imperium. Incluso esta de la basada en lo de Ken Follett. Los Pilares de la Tierra. Que está continuando ahora con la segunda parte. Vamos a ver si conseguimos aclarar, a ver si me aclaráis, porque yo tengo ahí mi duda, el famoso gesto de los gladiadores, ¿cuál es el bueno? Porque parece ser que no existió nunca, este gesto. Nunca. ¿Era esto o esto? Y esto era la muerte. Eso es la muerte. Yugulae, ¿no? Esto era la muerte. A ver, explícanos. Sí, era eso. O sea, así se perdonaba la vida realmente. Y mientras que el otro gesto era... O sea, lo que hace alusión el dedo es a la posición de la espada. Rematar.
sea, tú o rematas o depones la No, y espada. si realmente se remataba no así, no se cortaba el cuello, se remataba con un golpe que generalmente solía ser pues lo que sería la cerviz del toro, en la nuca. Un descabello. Exactamente. Se remataba al mismo El modo garrote vil también. a la bestia, que para los romanos no eran sino eso, los gladiadores, eran bestias más. Interesantísimo porque precisamente en Gladiator, una de esas cosas que decíamos, de ese equilibrio. Por ejemplo, lo que hace la red del Retiarius en el combate que hay en Gladiator, no recuerdo exactamente en qué momento de la peli es, pues una red, cualquiera que haya cogido una red en su vida sabe que no se puede hacer el tipo de cosas que se hace con esa red. Sin embargo, esa escena es preciosa, está muy bien hecha, y es verdad que la red no obedece a las leyes de la física, pero está hecho con elegancia y refleja lo que es un combate de gladiadores, que en concreto pues eso era una cosa dura. De todas formas, no pensemos en la red como una red cualquiera No, de hoy en día, sean redes preparadas con contrapesos Con pesos, laterales claro. para Sí, poder sí. manejarlas. Pero al fin y al de cabo forma flexible, o sea, ese Sí, tipo sí, de sí. cosas de que se mantenga extendida todo el tiempo que uno quiera, esos son juegos del cine. Pero están tan bien hechos que sí que captura el ojo y sí que superas esa incredulidad. Claro, claro. Efectivamente. Que por cierto, están casi mejor hechas las escenas de Espartaco. De sangre y arena. Sí. No, de Espartaco, el el antiguo. clásico. de Kubrick. La película. Sí, porque Kubrick era un tío que se documentaba muy bien. De hecho, Barry Lyndon está muy bien hecho para el siglo XVIII. Sí, sí. Y Senderos de Gloria, que hablaremos supongo en otro programa sobre las guerras mundiales, es una película muy bien documentada. Y me parece que la parte en la que está Kirk Douglas antes cuando están en la escuela de gladiadores es realmente mejor que Sí, porque ahí todavía no había capacidad de Efectos. invención digital para... Bueno, todavía el para la peso te tienes que buscar la vida para que el peso sea que sea verídico. Exactamente. O sea, darle veracidad a lo que estás Y la manifestando. red apenas está Claro. extendida en ese combate. Sí. Claro. Está todo el rato extendida porque se trata de coger una pierna o una extremidad al rival, no de atraparle en una red como si fuese un pescado. Incluso Claro, eso maneja es mucho imposible. mejor el tridente también, lo maneja. Hay una lucha mucho más verosímil de lo que es. Cierto. Bueno, estamos hablando de un genio. Cuidado. Sí. Bueno, Kubrick, Cuidado. además, como todo buen genio, no se repitió, sino que hizo una de Efectivamente. cada, ¿no? Una distinta de cada. Efectivamente. Y eso que esa película realmente no pudo desarrollar todas sus atribuciones porque realmente la mitad de la película la dirigió el propio Kirk Douglas, que impuso un montón de cosas a Kubrick. Como buen productor. El que paga manda. Bueno, en Senderos de Gloria fue bien, porque pagó él también, pero lo hizo. ¿Y de Roma qué me decís? ¿Qué os parece la serie? La serie de Roma. Sí. Por lo mismo de siempre. A mí no me gustó lo que es el tratamiento histórico de los personajes, sí me gustó la ambientación. La ambientación muy cuidada. Por otra parte, hay una cosa que no sé por qué el cine lo hace así, que es mostrar a todas las de la época romana como unos sucios, ¿no? Sí. Que eso en época medieval es así. Pero en la época romana no iban así de sucios la gente. Había baños y tenían la cultura de ir a los baños no una vez cada 15 días o cada 3 semanas como estaba estipulado más o menos en la Edad Media, para los hombres, porque si no, parecía que limpiarse afectaba al alma. Quitarse la suciedad afectaba al alma, o eso era lo que se creía en la Edad Media. Pero en la Edad Antigua, en Roma específicamente, la cultura de baños de forma continuada estaba muy Además, extendida. Y había baños para los Sí, nobles, como grandes casi temas, todo. pero Yeah. abiertos en todos los lugares, baños públicos, Y a los que iba generalmente toda la baratos. gente. Sí. Precisamente Sí, por sí, la sí, importancia que tenían, Y a algunos pesar de gratis. las instalaciones Y tan algunos brutales gratis. Y el que medio, tenían. casi el lugar de Sí, sí, comunicación sí. máximo que tenían en las termas. Claro. Efectivamente. Allí Que ir a pasar el día, además, o sea, Claro. que había esta biblioteca. O sea, Una que- especie de club social, Sí, sí, donde club un social. ratito gimnasia, otro ratito un gimnasio, otro rato me dan un masaje mientras me están leyendo la última obra del poeta tal. Bueno, claro, depende de la clase en la que Sí, estuvieses, claro, evidentemente. No, pero como lugar de comunicación y de Sí, sí. reunión Sí, era- sí, sí. y además un baño trabajado, o sea que primero ibas de un lado a otro cambiando el tipo de agua. Sí. Y el- Quizá convenga a lo mejor, porque nos estamos yendo un poco a nuestras historias particulares cada uno, pero para el que nos escucha, aclarar un poquito, porque claro, en estas películas, sobre todo Roma, se oye mucho el centurión. ¿Quién era un centurión? ¿Qué papel juega en la organización militar? Porque antes también comentábamos que a veces parece como es no sé si recordáis esta escena también que parece antológica, el inicio de la chaqueta metálica, donde aparece un sargento instructor Sí. de marines, que es Sí. una cosa que no hay palabras para describirlo. Pues, tú lo Parece has un dicho. poco que el centurión es Tú el... lo has dicho, es el sargento, pero con más atribuciones que el sargento. Porque en una legión había 10 centuriones. En una legión estamos hablando de 5.000, casi 6.000 hombres en el muchos ejército más consular. hombres.
Entonces estamos hablando de 10 centuriones para todo eso. Y el centurión, el primipilo, ya sería el principal de todos esos centuriones, ya estaría llevando una corte de 800, él solo, claro. Pero realmente con el tratamiento de la tropa cercana, su instrucción, su función real, directa, es como un sargento. Es un suboficial realmente dentro del Imperio Romano, no es un oficial, es un suboficial. Pero podríamos decir que, me repito los que sabéis, con atribuciones como de un comandante en nuestro No, de un ejército, capitán. De un capitán. de un capitán. De un capitán. Con atribuciones de un capitán. No, lo decía porque en nuestra compañía un capitán está al cargo de 12, 15 chicos como mucho, y un comandante está al cargo de varias... un capitán tiene 3 secciones que son 150 hombres. Bueno, sí. Una sección infantería. es el teniente o alférez. Exactamente, sería De hecho, está mal la famosa película Platoon Sí. está mal traducida, porque a veces la traducen como pelotón a lo largo Sí, de la película. sí. La película se mantuvo con Platoon, pero Platoon realmente es sección, Sí. que es lo que manda un teniente, que son 50 individuos. Un teniente o un alférez. Y 3 secciones forman una compañía, que es lo que manda un capitán. Entonces tiene de número de hombres como un capitán, pero efectivamente tiene el trato con los hombres como un sargento. ¿Y con atribuciones estratégicas y tácticas? ¿O solo de, No. o solo No. de dirección de tropas? No tiene tantas atribuciones como el capitán, no, en modo alguno. Capitán en el ejército actual tiene muchísimas El atribuciones. penacho que lleva el centurión, que es un penacho cruzado, vemos las películas antiguas de romanos y el penacho siempre Sí, es sí, sí. horizontal. Y es No. así, sí. Es así porque se situaba en la parte delantera de su centuria a mano derecha. Entonces es para que le viese todo el resto de la tropa. ¿Dónde está el centurión? Allí. Es Porque que le eso ven es un elemento que a en la gente se horizontal. le olvida, que es en la guerra antigua es absolutamente Información. necesaria la Información vista, visual. Sí, 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 ver, sí. de ahí los estandartes y todo Efectivamente. tipo de elementos de visualización, efectivamente. Y el Sí. penacho horizontal es por eso. Pero el ejército lo manda al cónsul, O no. ¿o no? No hace falta que fuera un cónsul. ¿Quién está por encima del centurión? Más gente. Hay tribunos, Legados. hay legados, que serían los generales, por así Imagino decirlo. que a lo Hay mejor- legados consulares, que ya sería, en este caso, un cónsul, un general que es un cónsul, y ya manda a distintos legados dentro de su ejército. ¿Varía con la época del imperio, de la república? Imagino que sí. Sí, claro. Sí. Bueno, pero Hay procuradores, hay prefectos de caballería, o sea, depende de las unidades, o sea, ahí hay una especialización. Pero hay muchos oficiales y el centurión no es uno de ellos, efectivamente. ¿Y qué me decís de la transmisión de las órdenes? Eso es, lo estaba recordando ahora. Una de las cosas, película militarmente infecta, en otras cosas preciosas, El último samurái, históricamente inasible, y ya os digo que a nivel de combate es floja, muy floja. Pese a que hay muy buenos actores, Watanabe Ken es un actor fabuloso, pero bueno. Sin embargo, hay una cosa que sí que está muy bien hecha, que no se ve tanto en las pelis de Kurosawa o que no se ve tanto en otro cine japonés, y es una cosa que en Occidente sí que nos sorprende más, el sistema de transmisión de órdenes en las escenas de batalla. Pues en Japón, en el caso de los sistemas de abanico, de los sistemas de bandera o de ese tipo de sistemas que nunca fueron sonoros en el Japón, no sé, en otras partes sí sé que han sido sonoros, y que sin embargo, por lo que decías antes, siempre esa referencia visual, ese portaestandarte a la espalda, el típico portaestandarte japonés del estandarte de ángulo, etcétera, etcétera, y eso en esa película se ve muy bien. Quizá la única virtud de la película a nivel militar sea a nivel del táctico, de que está muy bien hecho cómo se ve, por lo menos del lado tradicional, no sé si del lado de los militares con armas de fuego, la transmisión de órdenes y cómo el escalafón, etcétera, etcétera, funciona perfectamente. Sí, yo Es una recuerdo cosa ahora interesante. en Espartaco, la de Kubrick precisamente, que mencionábamos antes, la batalla final, cuando llega el ejército de Marco Licinio Craso, llega a enfrentarse a Espartaco y las legiones se empiezan a formar por centurias. Luego cuentas ahí la gente que hay y allí no había más de una legión como mucho, y realmente Marco llevaba, me parece que recordar que eran casi 10 legiones las que llevó a la batalla aquella. Y se muestra con los estandartes, efectivamente, los signiferi romanos, estos que a veces vemos en las películas que llevan una piel ya fuera del león o de un leopardo o de un lobo encima cubriendo el casco, eran los que llevaban o la imagen del emperador o el estandarte imperial o el estandarte de la unidad, y eran los que, o el águila de la legión,
el Aquilífer, eran los que estaban encargados precisamente de, con esos estandartes, dependiendo de cómo los levantasen, bajasen, moviesen hacia un lado hacia otro, eran los que marcaban el avance de las tropas retiradas, movimientos laterales, etcétera, etcétera. A lo cual los romanos añadían también la transmisión sonora, con trompas y... Que eso además fuerza, cornetas, que se ve en muchísimas películas que tienen alguna escena de batalla, que el puesto de mando siempre tiene que estar elevado, porque necesita todo el campo de visión para transmitir las órdenes y necesita ver. Pero claro, a mí lo que me cuesta hacerme la idea, lo que tendría que ser soldado en una situación así. O sea, estar recibiendo palos por todas partes defendiéndote y encima tener que tener el ojo para tener el punto de referencia de dónde está mi estandarte, dónde está mi grupo. Pero el estandarte lo miraba realmente el suboficial o los suboficiales, ya fuera el centurión de Curión, y realmente el soldado tenía que estar mirando al centurión. Claro, esto hablando de Roma, la época romana. Y el centurión era el que tenía que estar al tanto de las señales, sobre todo, y donde estuviese el penacho, allí es donde iban todos. Eso también te da idea del desconcierto que tiene cuando el jefe es el que se lanza, como es el caso de Alejandro Magno. Claro. Que cuando el jefe es el tío que se lanza, y el primero además, el desconcierto es total, y además en el enemigo, que dice, ahí va, ¿no? O sea, y hablando de intimidación, es que has tocado de soslayo una cosa que es interesante, que es el tema de que la gente acostumbrada actualmente a los ejércitos camuflados, al tío que vuela, el pensar en que lleven aquí una banderita de colorcillos y lo que no se dan cuenta es que el ejército buscaba todo lo contrario, sino la intimidación, la capa escarlata de los espartanos, el color rojo de los ingleses en las batallas coloniales. No se buscaba el camuflaje en modo alguno, al revés, la fuerza se demostraba mostrándose nuestro poderío, y además somos tan poderosos. Ostentación. Madre mía, imagínate los húsares, cómo iban. Con el chalequillo además hay todo un componente de chulería, del valor del guerrero. Aquí estoy. Pero hablando de la verosimilitud, hay gente que piensa que son inverosímiles esas películas, por ejemplo, por lo vistoso que es. Hombre, la gente se camuflaría y tal. Nada. Están acostumbrados a una guerra actual muy distinta. Claro. Pensáis incluso en las famosas máscaras del kabuto japonés, el kabuto, el gran casco japonés, en el que solía llevar uno una máscara que inspira también en 300. Forma de demonio, un oni o un tengu con pico de pájaro, a veces un bigote enorme de paja, siempre eso, para intimidar. La intimidación. A cara de perro, es que si no yo me pongo ahí, yo me doy media vuelta y me voy. 300, los inmortales que aparecen en la película 300, esa inspiración oriental y todos con las máscaras. Y el ruido de los escudos. Efectivamente. Bueno, últimamente, incluso en la Segunda Guerra Mundial, los Stukas alemanes tenían un silbido que cuando caía parecía que era lo que más electrizaba a la gente. El silbido del avión. La intimidación siempre ha sido parte importantísima y sobre todo la única manera, citaba Alejandro Magno, de vencer a ejércitos muy superiores al tuyo es eso. La intimidación y de repente ¡guas! ¿no? Lanzarse a por uno y en flecha, ¿no? O como un personaje que la verdad es que yo creo que no ha tenido atención cinematográfica, que ha sido Aníbal. Presentarse con elefantes, yo pienso que a los que los veían venir los debía poner, pero vamos, descolocados totalmente. Aunque realmente creo que hay una peliculilla por ahí, pero que no... Las fuentes nos dicen que realmente pasaron 4 o 5 elefantes los Alpes, los demás se murieron todos allí. Los que tú quieras. Pero con un elefante lanzado... Los que tú quieras, aunque hubiera pasado uno. O sea, Alejandro se enfrentó a los elefantes indios en este caso también, y se ve también la película de Alejandro Magno, la de Oliver Stone, cuando llega allí y se enfrenta al rey Poros ahí en la zona del Indo, y son elefantes indios, son más pequeños que los africanos, pero también se ve ese enfrentamiento, cómo se quedan ahí los soldados ante aquello. Y Pirro claro, Pirro también contra el famoso de las guerras pírricas. Efectivamente, la victoria pírrica, ¿no? Ganó todo y perdió la guerra. Claro, al final, de ahí viene ganó toda la batalla y perdió la guerra. Claro. Pues sí, además yo creo que desde los romanos se esquilmaron los elefantes del norte de África. Sí, cierto, los animales y más animales. Sí, estaba lleno de elefantes y ahora hay que irlos a buscar mucho efectivamente. más abajo. Además es una especie extinguida por ellos. Los romanos son causantes de una de las primeras extinciones de especies para los juegos del circo, ¿no? Que debían ser muy entretenidos aquello. Todo el día viendo sangre. Es el peliculón del momento. Oye, y una película que siempre que oigo hablar de ella, oigo hablar mal. Y sin embargo yo no termino de verla tan mala. Provócanos. El reino de los cielos. Medieval. Pues sí, a mí sí que me parece malilla, sí. Pero bueno, hay que decir que sale mi tierra, sale el castillo de Alquézar allí. No, el Alquézar no, el de Loarre. Sale al principio en Aragón, en Huesca.
Pero las escenas bélicas en concreto, yo ahora estoy recordando pues la batalla, realmente batalla solo hay una, es la del final en la que se produce ya el asedio de Jerusalén, ¿no? Por las tropas de Saladino. Y ahí sí, pues, ves los trabuquetes, cómo se preparan allí para lanzar esas enormes piedras contra Jerusalén. Pero es exagerada, inverosímil que él, que era al principio un carpintero, llega el jefe de Jerusalén, en fin, todo eso. No, bueno, claro, la historia de la película no se sostiene. Eso es inverosímil. No se sostiene. Y militarmente interesantísima. Aquí, justo lo que decíamos antes, la influencia del cine asiático en las batallas de espada, mala. Espadas hiper brillantes, espadas que se utilizan al corte. En esta época no se utiliza apenas la espada al corte. La espada se utiliza como instrumento de punción o como contundente. Sí, para golpear y se acabó. Golpeamos, dejamos más o menos knocked out al tipo y le pinchamos debajo de la gola o por encima. Pero aquí tenemos auténticas lecciones de esgrima que no viviremos en Europa hasta pues, prácticamente Carranza y cosas del siglo de oro. Esgrimir, es decir, cortar, vaivén de corte, todo eso en esta película se hace muchísimo uso, yo creo que por una influencia japonesa fuerte, esas espadas espejo. Yo creo que no es por la influencia japonesa, yo creo que es por la influencia árabe. Porque los árabes sí que utilizan al corte de las armas. Además, acero damasceno y acero de corte. Las cimitarras sí se utilizan para el corte. Entonces, quizás sea por la influencia árabe en este caso, más que una influencia. Pero una espada de mano y media, o una espada, o incluso un mandoble. ¿Qué puede pesar una espada de esas? Eso es otra cosa interesantísima. Uno va al Museo del Cid, o salen las películas. No hemos hablado del Cid, por cierto. Y dice el productor. Pues está bastante bien el Cid. Sí. Y dice el productor: esta espada de 8 kilos, bueno, sabemos. Cosa que me gusta decir sobre la espada siempre. Sabemos que no se ha utilizado jamás una espada para combate que no sea combate singular. Para combate singular sí se han utilizado armas de más peso. Nunca jamás una espada de 3 kilos 100. Nunca jamás. Una espada de más peso que 3 kilos 100. Un Claymore como el del amigo William Wallace no llega a los 3 kilos. Y es una espada bien grande, ¿eh? Bien grande. Pensemos que un tipo que se pone por la mañana y que va a parar a la hora de la cena, porque como decíamos, respetamos los tiempos, en la batalla antigua se respetan los tiempos, 8 o 9 horas manejando una espada. Sí, la gente siempre dice, es que esta gente nacía ya con la espada en la mano, sí, pero tenemos las propias limitaciones de la biofísica y de la estructura humana. No, nunca jamás espadas de 3 kilos 100, nunca jamás. Una espada de mano y media, por ejemplo, las que yo siempre he utilizado para el cine, yo utilizo siempre más o menos el mismo tipo de espada, una espada de mano y media, de 1,20 m. Bastardas. Sí, de 1,20 m, con una buena empuñadura. Esa pesa 1,900. 1,900 y ya es una espada estupenda. Y como decía antes, no para el corte, no para el corte, sino golpear, golpe sacudir, y pinchar. Golpe y pinchar. Sacudir y colocar al enemigo en el punto que a ti te interesa. Sí. Y la famosa historia de que Pepino el Breve tenía una espada de 2 metros, ¿eso será verdad? No sé, pero yo lo que sí puedo testimoniar... Perdón, no. En Florencia se he visto allí... No, en Florencia no, perdón, en Verona, en el museo que existe allí, en el Castillo Rojo, el museo de armas, impresionante. Yo he visto una espada de... No te voy a decir de 2 metros, pero era más alta que yo. Pero probablemente ceremonial. Exactamente, es que esas eran las espadas ceremoniales. Es que Pepino el Breve, según cuentan, no llegaba al 1,40 m. Con lo cual no iba a llevar una espada breve. Con lo cual, sacar una espada de casi 2 metros, que por supuesto era para uso ceremonial, e intimidar a sus súbditos, debía ser una cosa muy chocante. Iba a decir que lo que sí puedo testimoniar es tener las mazas de Sancho el Fuerte en mi mano, que están en Roncesvalles, en las Navas de Tolosa, cargando, y yo era incapaz de mantenerlas así. O sea, caía aquí la bola y estaba... y el tío iba a caballo haciendo así. Pero son de caballería. Las armas grandes y pesadas siempre son de caballería. Que además, eso hay que girarlo en el... Te ayudas del impulso y darle, del caballo. Porque la bola lleva como unos pinchos para darle a la armadura contraria. Sí, o una estrella. O sea que nosotros sí que estamos, aunque no llevaran espadas tan pesadas, sí que estamos menos... No, pero eso hace que hay un detalle que, por ejemplo, a mí ese siempre me ha parecido increíble. Yo veo escenas de estas y digo, no es posible, ese tío lleva cuarto de hora sacudiendo mandobles a esa velocidad. Es imposible. No es posible que aguante. Es que solo hacer esto... No es posible. Una cosa que no convenceremos... Pero es que además las fuentes, verás, fíjate que me está viniendo a la cabeza el libro de Montaner sobre la expedición de los almogávares y de manera recurrente habla de que le dolían los brazos a la gente. Excalibur. Sí. En Excalibur se ve muy bien. El combate de los caballeros con unas armaduras pesadísimas
medievales y con esas armas tan pesadas, tan grandes, y ves que les cuesta muchísimo a veces y que al cabo de un rato es que casi ya se caen para atrás porque no tienen fuerza para seguir combatiendo. Y una cosa de la que no convenceremos jamás a los directores y a los directores escénicos, que las espadas durante todo el medievo se usa el apoyo de la mano izquierda en la hoja para ayudar el giro, para utilizarla para pinchar. Es que una vez más son armas que no cortan. Claro. Y se usa incluso cogiéndola a 2 palmos de la hoja. Sí. Y por encima de la empuñadura existe siempre 2 salientes. Exacto. Porque era justo por donde se podía agarrar esa mano. Exacto, o incluso como en el Claymore, incluso con una funda de cuero para facilitar el uso. A veces incluso apoyándola en el embés de la mano, que la lanza para pasarla por encima de la cabeza y ayudar y recoger al volver. Todo ese tipo de movimientos que no los vemos en las películas y que son preciosos. O, por ejemplo, lo que se ha llamado la técnica alemana, porque se ha recogido en el Fiore dei Liberi y en otros tratados que se han encontrado sobre todo en Alemania. El tipo de usar la espada, lo llamamos ahora forma de helicóptero, apoyando el centro de gravedad en una de las manos, pasándola para los giros. Esos giros de ballet que vemos casi en las películas, en la mayoría de películas sobre espadas grandes, son giros que no se pueden hacer, no se han hecho nunca. Eso es coreográfico, es hermoso y es muy impresionante para el espectador, pero irreal, totalmente. Queríais hablar del Cid, pero antes yo quería comentar, porque se me quedó en el tintero ahí cuando estábamos hablando de la comunicación sonora, y es otro elemento fundamental en otro tipo de guerra en la antigüedad, que fue la guerra naval. Y la escena de la batalla de galeras en Ben-Hur. Con Ben-Hur allí, con todos los esclavos tirando, y cómo el cómitre iba marcando ese ritmo y iba aumentando, y nosotros ya parece que cuando va más lento ya no vamos a poder más avanzar, y aún por encima está ya el de abordaje y después van subiendo los ritmos. Es que un esfuerzo digamos increíble, que hay mucha gente que cuando lo ve solamente le recuerda una cosa, que es al negro que salía en los cómics de Asterix, dándole pero no sabe exactamente qué hace, ¿no? Dice, ¿qué hace? Hombre, pues ¿qué hace? Hacer posible que los remueros se muevan a una, porque si no el barco no va a ningún sitio. Y eso, claro, o tienes medianamente la estructura interna de uno de esos barcos, que por cierto, Aristófanes, con una mala baba impresionante, se mofaba de los pobres galeotes porque en ese movimiento de remar, dice, sí, es que le meten la nariz en el trasero al que tienen delante, porque es que, claro, estaba tan calculado la distancia, quién cabía para dar la máxima potencia. El fuego griego también aparece, ¿verdad? En todas estas batallas navales de la antigüedad. Yo no lo he visto demasiado. Sí, hombre, no, el fuego griego, como es un misterio, ¿no? Claro, es que no se sabe, sobre todo de la época bizantina. Bueno, pero quedó esa imagen de una bola como de nafta o algo así que se catapultaba. Es uno de los grandes misterios, como la fórmula de la Coca-Cola, ¿no? El fuego griego. Sí, desapareció. Lo conocían 2 personas en el Imperio Bizantino, esa fórmula. Dependían directamente del emperador y en determinado momento murieron ambas personas y adiós, muy buenas con el secreto. Pero eso sería un caso de algo que ha pasado como una especie de patrimonio común vulgar de todo el mundo, la bola de fuego volando. Pero que realmente no es eso, porque no solo tenían eso, sino tenían casi lanzallamas. Realmente, va ese fuego. De hecho, la boca del barco inclusive. Que por cierto, no hemos hablado tampoco de otro tipo de armas que son las armas de asedio, porque claro. Últimamente me estoy fijando más. Asediar una ciudad era muy complicado, como sabéis, ¿no? Y he visto en cine desde Juana de Arco, la versión de Luc Besson, que ahí empieza a manejar bien las armas de asedio, y recientemente también en otra película bastante mala que se llama El Templario hay todo un asedio a un castillo, y ahí se ve lo difícil que es asediar, y más en plena Edad Media, con los lanzapiedras, con todas estas cosas tan complicadas, que ya viene desde los romanos, con la catapulta y todo eso. Pero eso es todo un mundo, otro género también, ¿eh? Nos metemos en un contexto en el que resulta que una mala película puede tener un gran acierto histórico a la hora de reconstruir tal o cual. Sí, porque el argumento no tiene, los personajes no acaban de ser, tal, pero sin embargo han cuidado determinadas cosas. Es lo que suele ocurrir. Un buen actor puede levantar a veces una buena película, un buen guionista, y no digamos nada, en este caso, un buen director artístico que se ha asesorado muy bien, o un buen asesor, le han dejado hacer al asesor histórico, y al revés, hay películas buenísimas que meten la pata con las 3 o 4 cosas. Yo no estoy tan seguro de esto que se habla muchas veces de, ay, el centurión levantó la mano y llevaba un reloj.
Yo eso no lo he visto nunca. Yo sí, yo sí. Se Yo ve. sí lo he visto, sí. ¿Sí? En el CID se ve. Mira, hay una película coproducción Y en ítalo-española Braveheart se ve un que avión. se llama El regreso de Espartaco, que es, o sea, yo se la ponía a los alumnos para ver todos los errores que se pueden cometer en esto. Y de hecho se ve como hay uno que la lanza, ¡guau! Y entonces se ve como el otro la aguanta porque se le va a caer, o sea, porque cambian la imagen y la otra se le ve que se ve la sombra que se ha clavado detrás, la que ha lanzado el otro, se ve la sombra y el otro intentando aguantar. Y la mejor es un tío que muere, claro, como no tiene mucho dinero, ruedan en la playa para que no haya problemas de cableados y tal. Lesiones. Y entonces uno muere, plaf, y con tan mala suerte que llega una ola, y entonces se le ve toser y tal, y deja avanzar. Hombre, tienes que fijarte porque delante están luchando otros dos. Entonces y se tira en otro sitio y un poco más para allá. O sea que sí las he visto, sí. La famosa bombona de butano De Gladiator. Gladiator, sí. Y a Peter Sellers hace una broma sobre esto en el Guateque, ¿no? Efectivamente, Sí. Genial. En las películas de... La verdad es que también el cine dentro del cine ha dado para muchísimo. Hombre, ya te digo. Para muchísimo. Pero estas de romanos, algún peplum de estos... Sí. Hombre, en realidad esto que yo comentaba al principio, para mí es un recuerdo de niñez, lo de las matinales del domingo, pero en realidad no era una de Romanos, era una de Maciste. Maciste y los Maciste gladiadores. y los 7 gladiadores, el regreso de Maciste y tal. Bueno, ahí Estos son los peplums lo totales. pasábamos Peplums, bombas, peplums, absolutamente. la época dorada. Y además era casi un subgénero dentro del peplum, que eran las de gladiadores. Los 7 gladiadores más fuertes del mundo. Y era todo lo mismo, repartir mamporros a diestro y a siniestro y te quedabas Estaba en la recordando gloria. que una de esas que me impresionó muchísimo, la tierra de faraones, o sea, Hombre, de Egipto. Hombre. Pero luego, y claro, tiene cantidad de cosas. Pero sí que hay una de Egipto buenísima que se llama Faraón, hecha por un polaco. Sí, efectivamente. Que tiene el copés, la célebre espada esta curva egipcia, muy bien. En una de las escenas sale una batalla. Yo creo que es la mejor película que existe sobre Egipto, Faraón. Y es hecho por un polaco. sí, o sea sí, que, Es una película difícil de ver, difícil, ¿eh? difícil. Porque se aparta mucho del Sí. estereotipo de Egipto. Porque todas las que hicieron de estas, Sinué está un poco mejor, Sinué el egipcio, pero está... Y una que a mí me pareció bastante, que tenía bastantes momentos en los que acertaba de lleno. ¿Recordáis una serie italiana que se llamaba La Biblia? Sí, Iban haciendo, sí, la claro. de José. Sí, La de José estaba estaba muy bien. Sí. Está muy no, pero bien, está muy bien bien. en general esa serie. Sí. Está muy bien. En general. En general, sí, tiene... Hay algún episodio. Sí, por ahí. bueno, etcétera. Pero es que últimamente yo pido poco, ¿eh? O sea, no, de verdad. Porque al principio, con esta ansias de joven, ¿no? Que te encanta el cine, te encanta la historia, y dices, bueno, estos dos amores míos tienen que casar bien y tal. Pero ya últimamente lo veo desde el punto de vista de mis alumnos, a ver qué pueden sacar de ahí, Eso qué es pueden cierto. aprender. Y hay muchas que son no del todo buenas, pero se puede aprender cosas. Y- De Hispania, por ejemplo, casi no puedes aprender nada. Claro. De No, la serie Hispania es mala, sí. Mala, El mala, arranque. Es terriblemente Sí. La mala. tradición de Galba. De Roma, Terriblemente de mala. la inglesa sí que se puede aprender Sí, más. sí. Pero hay que Aunque los seleccionar, personajes nada, porque Atia no tiene nada que ver, bueno, toda la familia Ninguno, Julia Claudia no ninguno, tiene nada nada. que ver, incluso la famosa conocida por ser la mujer más virtuosa parece como una fulana en la película. Platón aparece Sí, completamente sí. desfigurado Sí, también. sí. Bueno, el propio Octavio. Pompeyo. O sea, sí, Pompeyo. Ah, sí, sale la batalla de Filipos también en uno de los episodios. Mm. Nos dejamos muchas cosas en el tintero, pero eso lo único que demuestra es que aquí hay material para que nos volvamos a reunir a charlar otro día. Cuando Nos quieras. hemos dejado Robin Hood. y Nos todo, hemos sí, dejado Robin Hood, Juana nos de hemos Arco dejado y Juana todo, de Arco, sí. efectivamente. O Aizkur, que creo que es la batalla medieval que más ha representado, porque Enrique V, wow, El señor de la guerra. Señor de la Guerra, Los señores Los del Señores del Acero, Acero, de también, Verhoeven. Sí. que está muy bien esa película sí. también. Beckett, que tiene varias también. No, hay un montón por ahí. Incluso de cine eslavo, que conocemos menos, pero hay alguna Y película tienen polaca. muchísimas húngaros, rumanos Sí. y polacos les gustan Les las gusta batallas la- con locura. Sí, sí, le gusta mucho el cine histórico. Y hacen unos movimientos ahí que habría que ver. Y los rusos, lo que pasa es que de la Edad Media menos, pero los rusos tienen una versión de Guerra y Paz impresionante a nivel de movimientos de batalla, pero bueno, esa es la época napoleónica. Pero les gusta mucho también el cine histórico. Eso quiere decir que nos tenemos que volver a ver otro día. Pues sí. Pues bueno, pues iremos buscando temas. De momento hasta aquí hemos llegado hoy. Les esperamos otro día.